Reflexiones Amazónicas con David Landa. Queremos saludar a esta hora a David Landa, quien se encuentra en Moyobamba, y le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir esta secuencia de Reflexiones Amazónicas. Buen día, David, ¿cómo te encuentras? Buen día, mi querido José, y un día fresco, muy bonito acá en la Amazonía peruana, y sobre todo acá en el Alto Mayo, que tiene un clima espectacular. Ya deben visitarlo. Muy bien. Bien, vamos a tocar el tema, el potencial de la Amazonía, de nuestra Amazonía, en un tratado de libre comercio con Brasil. ¿Qué potencial tiene la Amazonía para aprovechar la posibilidad de un tratado de libre comercio con Brasil, David? En realidad, las posibilidades son inmensas, la potencialidad de comercio de productos amazónicos, andino-amazónicos con Brasil también son realmente muy interesantes, ¿no? Y en un marco de apertura comercial de Perú, con la mirada que tenemos hacia Asia, y desde ya de regímenes anteriores, el segundo gobierno de Alan García y toda la promoción de los acuerdos comerciales de libre comercio, o tratado de libre comercio como se le conoce comúnmente, que nos han articulado con Estados Unidos, ahora con China, con lo último que ahorita se está trabajando con Hong Kong, Corea, etcétera. Entonces, que tiende a bajar, reducir los aranceles para que el comercio sea más fluido, más libre, y que ha traído tanto dinamismo a la economía peruana, ¿no? Apalancada por su estabilidad monetaria, la sólida moneda, que es todo un fenómeno económico mundial. Entonces, pero lo que nos extraña a nosotros es de que en ningún momento se ha mirado la posibilidad de trabajar un acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio con Brasil, ¿no? Allá tenemos en Brasil una población de más de 200 millones de habitantes, una economía muy sólida de un PBI de algunos billones de dólares. Entonces, esto es una gran oportunidad para nosotros ahí, sobre todo porque en la parte oeste de Brasil tienen una carencia de muchos recursos que nosotros podríamos suplir desde acá de la Amazonía, que es más del 60% del territorio nacional. Además de que tendríamos que esto ayudaría para que más o menos se equilibre el déficit de la balanza comercial que tenemos entre Perú y Brasil. Ahí hay un déficit de más o menos 500 millones de dólares, porque son 700 millones de dólares que exportamos, pero 1.200 millones de dólares que importamos. Entonces, ahí a cubrir más o menos esa brecha y dinamizar la economía como consecuencia de la Amazonía peruana y del Perú en su conjunto, pero sobre todo de la Amazonía, más o menos en una orden de los 1.500 millones de dólares en los cinco subsiguientes años, si es que firmaríamos un acuerdo de libre comercio con Brasil en los siguientes meses, ¿no? David, ¿qué sectores son considerados claves? ¿Qué sectores productivos pueden ser claves para incorporar productos de nuestro país, de nuestra Amazonía al Brasil, en esta posibilidad de generar un tratado de libre comercio? Sí, mira, la parte agropecuaria, la producción agrícola, la parte forestal incluso. El Perú es exportador en los últimos tiempos más o menos un poco más allá de 1.000 millones de dólares en superalimentos, ¿no? De ahí, por eso podríamos incrementar nosotros significativamente digamos, el nivel de exportaciones peruanos si abrimos el mercado hacia Brasil y bajamos los aranceles, hacemos acuerdos aduaneros y todo, en un orden más o menos de los 70 millones de dólares adicionales a esto, ¿no? Estamos hablando de que Brasil nos podría comprar tranquilamente el cacao que tenemos fino de aroma, que es muy requerido, que tenemos acá en la Amazonía peruana,
en la parte andina sobre todo. En la parte del llano tendríamos que el camu camu, el aguaje y otros elementos, aceites esenciales de palo santo, de sacha inche, por ejemplo, que son muy requeridos allá, podrían estar incrementando en otros $50 millones más el comercio, incrementando lo que estoy hablando de incrementos. Entonces, esos sectores y el sector, podríamos hablar del sector energético inclusive, y ahí triangulado con China, que ya dijimos en programas anteriores, tiene que reducir, de acuerdo a los acuerdos suscritos y compromisos en los acuerdos de París, carbono neutral al 2060, entonces podríamos involucrarlo en el trabajo, en la generación de energía hidroeléctrica, no por halagamiento, y esa energía eléctrica vender a Brasil en el marco de este tratado de libre comercio, y podríamos incrementar los ingresos en Perú por el orden de los $300 millones solo por venta de energía, y eso beneficiaría muchísimo a San Martín, por ejemplo, específicamente, que no tenemos canon de ninguna manera significativo, ¿no? Entonces ya podríamos estar vendiendo energía y tener ahí recursos que se introducen a nosotros. En el tema de turismo es impresionante, ¿no? Brasil ha recibido más o menos 7 millones de turistas extranjeros el año pasado, nosotros hemos recibido en Perú más o menos 4.5, y podríamos incrementar bilateralmente esa cifra en unos 500.000 turistas anuales, que podrían dejarnos tranquilamente unos $200 millones más en los siguientes años, con ejes turísticos importantes entre Manaos o Cruzeiro do Sul, Pucallpa, Tarapoto, Iquitos, y se movilizarían hacia Amazonas, etcétera, por la oferta del turismo cultural y el otro tipo de turismo de naturaleza que tenemos en esta parte de la Amazonía peruana. Entonces ahí hay una serie de sectores en los que podríamos trabajar, incluso en el sector forestal, ¿no? Podríamos trabajar. El Perú el año pasado ha exportado como $150 millones por todo concepto en temas maderables, muy por debajo de Chile, que casi ha exportado $2.000 millones, increíble la brecha que tenemos ahí, pero eso también lo podríamos incrementar más o menos en unos $70 millones o duplicar esa cifra con acuerdos comerciales de madera certificada, etcétera, que podríamos llevar a Brasil, ¿no? Ahora, la meta es bastante ambiciosa, además la proyección es bastante promisoria, pero la pregunta ahora es, ¿qué desafíos enfrentan los productores amazónicos para poder precisamente integrarse a este gran sistema comercial que sería un tratado de libre comercio? ¿Y de qué manera, si estamos o no estamos preparados en las actuales circunstancias? Bueno, todo es un tema de crecer, ¿no? La misma pregunta se hacía cuando nos veíamos de aperturar nuestras fronteras y bajar los aranceles con Estados Unidos o con Corea. Entonces decíamos, la gran pregunta era, ¿nos van a llevar de encuentro? Pero no ha sido así, no nos han llevado de encuentro, ellos quieren mucho de lo que nosotros queremos. Es cierto que mucho va como commodities, pero nosotros tendríamos que entregar con elementos con valor agregado, ahí está el gran reto. Entonces, eso sería un tema de acuerdos binacionales para ir regulando y ir incrementando nosotros nuestras capacidades de agregarle valor a los productos, ¿no? Por ejemplo, una ventaja que nosotros tenemos con ellos es también el comercio del café, aunque dicen el café de Brasil es un superproductor de café, es cierto, pero es un café de volumen, un café que no tiene la calidad de taza que tienen los cafés de altura que tenemos acá, y esos son muy requeridos allá. Entonces, ahora el tema de trazabilidad y certificaciones de la producción, que es muy importante también para poder ser absolutamente competitivos con muchos de los productos que ellos tienen. Entonces, y también favorecer el comercio de productos sustentables, ¿no? Y eso darle sostenibilidad, que quiere decir que no afectan el medio ambiente, por el contrario, mitigan los impactos ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese camino, por ejemplo, fortalecer los proyectos de reforestación, y ahí otra vez de la mano, triangulando con China y todos sus programas de la ruta de la seda verde. Ellos tienen necesidad de incrementar superficies de reforestación, que lo podríamos trabajar conjuntamente con Brasil, y ahí tendríamos una captación de la cooperación internacional de 500 millones o más de dólares para estas labores, ¿no? Es muy importante trabajar, pensar seriamente en un acuerdo libre de comercio con Brasil. Ahora, David, el otro aspecto es cómo, si tenemos esa proyección y en algún determinado momento esto puede darse, la capacidad de infraestructura, si tenemos la suficiente capacidad como para poder dar ese gran salto. Ahí el detalle, ¿no? Es que la cosa tiene doble efecto, ¿no?
si vemos, si el escenario de comercial es tan benéfico para la economía del Perú y sobre todo para traer bienestar a las poblaciones de la Amazonía, que tampoco son nutridas, de modo que hagamos menos presión al bosque y nos vayamos concentrando en zonas urbanas, industrial urbanas, etcétera, para exportar nuestros productos. El tema es la infraestructura. Entonces eso conlleva a una obligación de invertir en infraestructura adecuada para aquello, ¿no? Por ejemplo, puertos, hidrovías, más aeropuertos, etcétera, etcétera, y para que podamos fomentar toda esta dinámica, digamos, de comercio y también la dinámica turística en la zona, ¿no? Tendríamos que hacer que se materialicen lo que ya se ha pactado en el organismo la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que no se materializa, que los vuelos transfronterizos sean considerados como vuelos domésticos, y para eso necesitamos infraestructura aeroportuaria importante. Aquí en el Alto Mayo necesitamos que esté operando el aeropuerto de Rioja de una vez, que se debería aprobar el financiamiento para la ampliación de la pista, de modo que podamos recibir Airbus de más de 180 pasajeros acá y que sea rentable la actividad. Entonces, cosas como esas, la infraestructura es el gran reto, no solamente esto, y no pensando solamente en carreteras para la conectividad, sino sobre todo vías férreas, trenes, que es el gran reto, y es la manera de movilizar mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de gente, mayor volumen de elementos para comercializar a muy bajos costos y con una huella de carbono muy bajísima, porque tendrían que ser trenes eléctricos, ¿no? Entonces, ese es el reto de mirar hacia la Amazonía, que le vendría muy bien al Perú, y también de esa manera cautelar todas las actividades que generan economías ilícitas en la Amazonía peruana, como el narcotráfico y la minería ilegal, el tráfico de madera, ¿no? Y el otro gran tema es cómo todo este esfuerzo se puede dar si es que el gobierno presta la suficiente atención a la Amazonía, si los gobiernos subnacionales prestan la atención y se hace un trabajo integral, ¿no? Cosa que no ocurre en el momento. Es que volvemos a repetir, y qué bueno que lo traiga siempre a colación, José, porque hay que martillar con esto. Necesitamos líderes en los gobiernos subnacionales, o sea, regionales y locales, sobre todo en los regionales con mirada de estadistas. Ya no necesitamos alcaldes regionales. Tienen que mirar profundamente y tienen que articular, tienen que acicatear, tienen que mover al Ejecutivo Nacional, que mira hacia la Amazonía, que tiene una pobre representación también en la Asamblea Nacional, en el Congreso, y de esa manera no podemos mostrarnos. Y además que la representación que ahí tenemos es débil, ni siquiera, mírate, hasta el día de hoy no hay ninguna propuesta al respecto de trabajar un tratado de libre comercio con Brasil. Yo lo propuse a la ministra Mercedes Araoz en una sesión del Acuerdo Nacional que se realizó en Amazonas, en el local de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, y ahí el presidente regional de Amazonas me concedió que le representase. Y ahí le pregunté pues a la autora Mercedes Araoz para cuándo un tratado de libre comercio con Brasil, cuando ella era la más grande promotora en el régimen de ALAC de estos tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, de ahí no tocan, nadie lo está tocando. Nosotros acá en el colectivo Moyobamba 500, que tratamos de hacer una reflexión de una mirada profunda porque traiga bienestar, desarrollo y una adecuada gestión territorial de la Amazonía, lo estamos moviendo, y ojalá que podamos encontrar el punto de apoyo y tengamos la vigorosa palanca para hacer que se reflexione y empecemos a trabajar en este tratado de acuerdo comercial con Brasil, ¿no? Y sería el gran salto, sin lugar a dudas, David, ¿no? Absolutamente, mi querido José. Muy bien, David, como siempre yo te agradezco la amabilidad de compartir estos minutos a través de Reflexiones Amazónicas. Aprovecho también la oportunidad para, a través de este espacio, desearle una feliz Navidad a quienes nos siguen permanentemente en nuestra Amazonía, a través de este espacio, y a todos los hermanos en la Amazonía una feliz Navidad, y naturalmente que el 2025 sea venturoso. De igual manera, nosotros agradecidos, estos ya casi 3 años, mi querido José, qué increíble cómo pasa el tiempo de Reflexiones Amazónicas, y decirles que estamos teniendo un poquito mejor las Navidades porque tenemos esperanza en que todo cambie acá gracias a ventanas de opinión como la que nos da RCR en Reflexiones. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga y los prospere. De la misma manera, mi estimado David. Conversamos con David Landa desde Moyobamba. Él es
ecologista, integrante del colectivo Moyobamba, 500 años de nuestra secuencia Reflexiones Amazónicas. Reflexiones Amazónicas con David Landa.